Jesús sana a un inválido. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Bet-Zatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. De cuando en cuando, un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Señor, tú estás presente, queremos buscar tu dirección, queremos que nos hables y que cada persona pueda recibir palabra conforme a su situación, a su necesidad. Ayúdame como predicador a estar centrado en lo que tú quieres transmitir a la Iglesia. Por Cristo Jesús. Amén. Aunque siempre hay libertad para elegir los textos bíblicos para el sermón, esta semana teníamos además las dos sugerencias, en este caso dos sugerencias de lecturas de Evangelio según el leccionario común revisado, que es el que nosotros utilizamos, que es el que mayormente utilizan las iglesias protestantes, que suele coincidir con el de otras iglesias. Bueno, la alternativa que teníamos era la despedida de Jesús a sus discípulos, según el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando promete que el Padre enviará un Consolador, el Espíritu Santo, para guiarnos y recordarnos las enseñanzas de Jesús. Y es bueno que lo esté mencionando ahora, ya que más adelante, en la fecha correspondiente, 2 semanas apenas, celebraremos Pentecostés en cumplimiento a estas palabras. Pero nos vamos a ocupar de la lectura que ha leído Fernando, de esa sanación de un hombre con un problema físico que tenemos en Juan 5, del 1 al 9. Ya ese texto nos sitúa en la ciudad de Jerusalén, en unos días de fiesta de los judíos, pero no especifica el texto qué fiesta era, al evangelista le da igual decir qué era, y nos ubica cerca de la puerta de las ovejas, en un estanque que se llamaba Betesda, al que venía una multitud de los anabim, de los humildes, de los pobres, especialmente, dentro de este grupo, los enfermos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, porque como en los balnearios de hoy en día, esas aguas, según vemos en el versículo 7, tenían propiedades curativas cuando eran agitadas. Pero ahora os aclaro una cosa. A ver, la predicación cristiana tiene que ser proclamación del anuncio, ¿no? Proclamación de la palabra de Dios, del alimento, ¿no? Para la vida de la Iglesia, para tu vida, para tu caminar y para nuestro caminar juntos como familia de fe. Por eso creo que normalmente no hay que meterse en controversias cuando uno está predicando en un sermón, pero yo no puedo mantener a la comunidad en el oscurantismo, ¿no? En la ignorancia, no puedo. Y lo digo por la versión que se ha leído, aunque esta misma versión la editan de otra forma, en este caso contenía el versículo 4. Hay muchas versiones modernas, contemporáneas, que no contienen el versículo 4. Incluso esta misma versión que hemos leído. Yo la tengo en casa y no aparece el versículo 4.
Y esto no se trata de una mutilación del texto. No le han quitado nada a la Biblia, sino que más bien han depurado un versículo que ya era un añadido posterior que no aparece en los manuscritos más antiguos, que parece ser un añadido del siglo II, ¿vale? Y tampoco tiene el mismo estilo gramatical del Evangelio de Juan, ni existe constancia histórica, digamos, de lo que está explicando ese versículo. ¿Y qué versículo es ese? Estoy hablando del versículo que dice que el ángel del Señor o un ángel del cielo descendía al estanque y agitaba el agua, ¿no? Esa nota, porque es una nota, es una aclaración de algún copista que puso en un margen, como una notita arriba o abajo o en el lateral, y con el tiempo otro copista lo vio y lo acabó añadiendo al texto como si formara parte del texto original, pero nunca lo fue realmente. ¿De acuerdo? Este es el motivo de por qué muchas Biblias contemporáneas ya no traen este versículo, porque desde la metodología científica se trata de llegar al texto más antiguo y a cómo fue escrito realmente. Y esto no afecta, de verdad os lo digo, no afecta a ninguna doctrina fundamental, ni es tropiezo para nuestra fe, ni mucho menos, ¿no? Ni para la confianza en las Escrituras, ni nada de eso. Pero tenía que decirlo, ¿vale? Que nadie se asuste. Yo soy así. A algunos aquí les gusta el tema de la arqueología, y miro algunas caras. Y hubo un señor que se llamaba Conrad Schick, no sé si te suena, o Schick, no sé, que además de arqueólogo, era un arqueólogo, pero especialista en sistemas de aguas. Y este hombre, no me acuerdo si era en el siglo XIX o era a principios del XX, localizó este estanque del que se habla el relato con los 5 pórticos que dice en el versículo 2. Y puede verse que consta de 2 piscinas separadas por una especie de muro. Una es para los típicos baños rituales que tenían los judíos, y la otra pileta, la que es más grande, que es la que hace referencia al texto que hemos leído, era de donde sale el agua para filtrarse y meterse en la otra piscina, ¿no? No sé si me explico. Es la que suplía de agua a la otra. Y no solamente los judíos enfermos o con dolores y minusvalías iban a buscar alivio en esas aguas, sino que resulta que luego, en el siglo II, ya sabéis que después de la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, pues aquello ya cambia todo el panorama, los romanos montan allí aquello a su manera, ¿no? Pues en el siglo II los romanos construyeron, allí mismo adaptaron ese espacio y levantaron un templo de curación al dios Esculapio, que era el dios de la medicina y de la salud según la mentalidad, según la forma de los romanos, de la religión de los romanos. Y el rollo de cobre de Qumran, que es el más famoso de los que se encontraron, el de cobre, también habla de este lugar, o posiblemente hable de este lugar, solo que con otra expresión. Aquellas aguas era, como digo, como una especie de balneario terapéutico. Y la escena que presenta el texto, la primera enseñanza con la que tú te vas a topar aquí, es la de la compasión. La de tener un poquito de humanidad con quienes sufren. De no ser indiferentes al mal ajeno. Había un hombre que, oye, fíjate, yo voy a cumplir este verano 40 años, tengo 39, me conservo bien, yo lo sé. Pues este hombre tenía 38 años sufriendo, cargando con su enfermedad. Una enfermedad que le fastidiaba toda su vida totalmente. Una enfermedad que en aquella sociedad pues le empujaba a lo único que podía hacer. La única opción que tenían los enfermos de este tipo, la única forma de ganarse la vida era mendigando y viviendo a costa de las limosnas que los demás le pudieran dar. La cosa es que este tipo de población era muchísima, porque hoy en día pues, los avances de medicina es increíble, pero en aquella época tú tenías una enfermedad, una minusvalía o lo que sea y te quedaba fastidiado para siempre. Y Jesús hace lo que la Iglesia, que es su cuerpo,
en la actualidad tendría que estar haciendo o tendría que hacer. Jesús se fija en la realidad de esa vida, de ese hombre que estaba allí echado, acostado, y viendo que llevaba mucho tiempo así, se interesó por él. Porque Jesús es así, se interesa por los males que aquejan a las personas. La comunidad cristiana que vive en sintonía con el Señor, que vive impulsada por el Espíritu del Señor, no puede ser una burbuja cerrada que vive solo para sí misma. Tenemos que reconocer que somos un poquito torpes para hacer un despliegue de ayuda a las necesidades que detectamos. Pero mira, gracias a Dios, ya llevamos por lo menos 3 años, ¿no? O quizá un poco más, no sé, respondiendo a algunas, ya bastante, ya cada vez más, ¿no? Necesidades que se nos van presentando. Pero debemos y podemos mejorar. Sigamos siendo sensibles y activos cuando vienen necesidades que podemos, obviamente, pues, tratar de alguna forma. Aquí tenemos en este texto a nuestro maestro, a nuestro modelo, interesándose en la vida de ese pobre hombre al que encuentra tumbado y hastiado ya, sin ganas de vivir, que lleva ya 38 años mal y eso no va a cambiar, ni apunta a que vaya a cambiar. Y Jesús le preguntó una pregunta, quizá retórica, una pregunta quizá de evidente respuesta, de respuesta obvia, que es: ¿quieres curarte? ¿Quieres sanarte? ¿Quieres quedar sano? Y aquel hombre, que no sé, no lo dice el texto, cómo se había plantado allí, cómo había llegado allí un sábado, un día de reposo, o sea, tendría que alguien le tenía que haber ayudado para presentarse, para acudir allí, lo cual habría sido una transgresión de la ley, porque no se podía transportar camillas en sábado, por lo menos según la misma. Pues aquel hombre pensaba que Jesús, con eso de decirle, ¿quieres curarte?, se estaba pensando que Jesús estaba intentando decirle que si quería meterse allí en el agua de los baños estos, para sanarse. Y entonces el hombre le explica que es que no le da tiempo a meterse en el agua porque siempre hay alguien que se le cuela, que no puede. Y si ese tipo de actitudes ya se daban en esa época, esto también nos lleva a mirar cómo es el mundo de hoy. La gente solo mira por lo suyo. A este se le colaban sin cederle el sitio. Y nadie le decía, venga, que ahora le toca a este hombre, ¿no? Que no se puede ni mover. Venga, entre unos pocos, vamos a ayudarle que se meta. Las veces que este hombre habría acudido allí y nunca lo conseguía. Y la sociedad actual es todavía más individualista que la que tenemos aquí reflejada en esa época. Porque tenemos incluso mecanismos hoy en día que son como los de estos de los caballos, ¿no? Los que se ponen aquí en los ojos, para que tú no mires lo que está pasando al que sufre. Tenemos muchas distracciones, muchas cosas que hacer, muchas maneras de no mirar qué es lo que le está pasando al que tienes al lado. Pero es que tenemos en la actualidad formas de ser iglesias que podríamos decir, entre comillas, iglesias de consumo, con una forma de vivir la fe totalmente como anestesiante y descomprometida con la expansión del reino y de su justicia. Iglesias que también son... Pensando en esto de las aguas curativas, es curioso que es precisamente este Evangelio, el Evangelio de Juan, el que nos dice que en realidad el agua de vida no es el estanque, es Jesucristo, ¿verdad? No salimos del Evangelio de Juan, sino que nos movemos dentro del Evangelio de Juan, y mira qué otra cosa curiosa. En el capítulo 9 de este mismo Evangelio, Jesús va a sanar a un ciego de nacimiento. Pero a este ciego sí le dice que para curarse tiene que ir al estanque de Siloé. Pero aquí no. En la lectura que tenemos hoy, que tiene precisamente el estanque ahí a unos pocos metros, aquí no.
Aquí no se le quiere dar ningún protagonismo al estanque para que no nos despistemos, para que tú no centres tu vista en aguas curativas. Y todo para llevarnos a darnos cuenta de la centralidad de Jesucristo, que es quien le dice a este hombre discapacitado: levántate, recoge tu camilla y anda. Jesús no entra en juego con el estanque para nada. Y claro, como se suele decir y recordar muchas veces, todo esto de las sanaciones y tal, como este relato, como esta sanación, es un signo de la venida del reino que irrumpe con Jesús. Nos sirve para entender a Jesús como la palabra definitiva contra el mal, como palabra de vida al margen de, pues yo qué sé, los recursos naturales que pueden ser muy buenos. Imagínate si fueran aguas termales, que no lo sé, y son buenas, pues son buenas, ¿no? Y gloria a Dios, pero no. Esas aguas pueden servir para lo que sea, pero no sirven para la restitución definitiva que habrá de venir. Por eso los milagros son signos del reino que viene. Por así decirlo, Jesús es nuestra salud. En el griego la palabra salud, la palabra sanidad y la palabra salvación son la misma palabra, la misma. Pues en Cristo esperamos la salud, la sanidad de todas las cosas. Me parece que en la Nueva Biblia Española, no sé si Pablo se acordará, no sé si es la Nueva Biblia Española, quizá la del Peregrino, donde muchas veces estás leyendo, donde estás acostumbrado a que aparezca la palabra salvación y aparece la palabra salud. Lo cual no está mal, es correcto, y además te lleva a ver la dimensión de la salvación como una restitución, como una salud, como algo muy íntegro. Y está bien que de vez en cuando leamos otras versiones de la Biblia, porque nos zarandea y nos hace ver con más atención cosas que a lo mejor habitualmente no vemos en las que acostumbramos a leer. Hablando de leer, leía Pablo hace un momento Apocalipsis 22 sobre el árbol de vida cuyas hojas medicinales, por así decirlo, son para salud de las naciones, cuando ya no estemos bajo maldición de la muerte. Y son imágenes muy hermosas de la esperanza cristiana. Y ese árbol que sale ahí, flanqueado en ambos lados por el río de agua de vida que sale del trono de Dios, pues nos lleva a pensar en lo mismo, al final. Y aquí en Juan, sabéis, el evangelista, cuando ha redactado el texto inspirado por el Espíritu de Dios, de alguna forma nos lleva a interpelarlo desde este personaje del discapacitado. Me explico. Como si cada persona que lee el Evangelio fuese como este hombre que está postrado en el suelo, que no puede hacer ya nada. Tenemos aquí en el texto un hombre roto, ¿no? Vitalmente, roto, que padece una situación que le tiene condicionado para siempre. Una vida frustrada, dolida, sin esperanza, y cuando habla con Jesús se le ve como desmoralizado, porque le explica que él ya no tiene la más mínima oportunidad de mejorar su estado, porque ni siquiera puede ir a meterse en el agua, que es que ni le dejan. Y nosotros, tanto si tenemos enfermedad como si no, vivimos en una realidad que padece caducidad, daño, muerte, pecado, injusticia, guerra, insatisfacción. Con las noticias, mira el mundo, sale a la calle, o mira tu estado. No es que yo me quiera poner aquí ahora a minimizar y a quitar importancia a un acto sanador concreto del Evangelio, ni tampoco quiero ser insensible con las personas que sufren dolores concretos, que son terribles. No, si eso forma parte del tema. Sino que, a fin de cuentas, la existencia en la que vivimos necesita redención, salir de donde está, y no podemos salir por nosotros mismos de donde estamos. Estamos como ese hombre que no puede bajar a la piscina por sí mismo y que probablemente, con toda seguridad, la piscina no le iba a servir de mucho si conseguía bajar. Es la realidad. Quizá le daría un alivio terapéutico, un alivio pasajero, una mejoría,
si me permitís hablar no de las dolencias físicas, aunque son importantísimas, y aquí tenemos precisamente en este texto un ejemplo para ir a atenderlas, pero si me permitís hablar existencialmente, si somos como ese hombre, paralizados, incapaces de movernos y salir de nuestra situación por nosotros mismos, sí que hay algo que irrumpe en nuestra vida y que es poderosamente determinante, y lo sabemos muy bien. A pesar de nuestra condición frustrada, incapaces de autosalvarnos, porque aquí nadie se puede autosalvar, podemos oír la voz de Jesús, Dios con nosotros, como la escuchó ese discapacitado. Y fijaos bien, cuando decimos que Él es el camino, la verdad y la vida, cuando decimos que no hay otro nombre dado a los hombres, es porque solo esta voz es capaz de decirnos: levanta, toma tu camilla y anda. Y además posibilitarlo, que no son palabras huecas, y posibilitarlo como una realidad auténtica. Solo si Jesús lo dice, solo desde nuestra respuesta a su mandato, es posible una salvación de nuestro estado, de estar tirados, tumbados, caídos, como dice la teología agustiniana, caídos. Deja que la voz de Jesús entre en tu vida y posibilite lo que parecía absolutamente imposible. En el plano existencial estoy hablando, no te despistes buscando estanques y sucedáneos que medio tú creas ahí que te salvan. No mires con envidia a los que pueden meterse en ese tipo de aguas pseudo-salvadoras. Y estoy hablando en metáfora, ¿vale? Cada vez en nuestra sociedad hay más estanques de ese tipo. Te prometen el oro y el moro con muchas cosas, con muchas alternativas autosalvadoras, supuestamente. Prometen falsas salvaciones. Oye a Jesús que te llama a empezar una nueva vida y de inmediato ponte en marcha, como dice este hombre. Fíjate en el texto. Jesús le dice que se levante. Y el hombre, que ni siquiera sabe que es Jesús, porque no lo conoce, es que luego se ve en el... Si hubiéramos seguido leyendo nos daríamos cuenta. No sabe quién es, no conoce a Jesús. En la segunda parte ya os digo que lo especifica. Este hombre ni le discute, ¿no? Jesús le dice: levántate. No, toma. Y él ni discute, ni responde, ni le dice: mira, es que es imposible, ¿qué me estás diciendo? No. Ante ese imperativo de Jesús, que todavía, para él es un desconocido el que se lo está diciendo, le hace caso y, claro, comienza su vida, una vida nueva. Y eso es reflejo de la vida cristiana con Jesús. Algunas veces cuando uno se convierte, por así decirlo, y empieza a caminar con Jesús, tú en ese momento no has comprendido teológicamente todo lo que es Jesús, una cristología perfecta, tú no sabes nada apenas, pero empiezas a caminar con Jesús, pues como este hombre. Y lo cómico, no me voy a extender en eso, pero vaya, lo chistoso que se ve es cómo termina hasta donde hemos leído. Que dice, que ha leído Fernando, dice: pero era sábado, ¿no? O algo así. Así es como termina el trocito que hemos leído. Vaya, era sábado. Y la sanación que Jesús ha hecho, y lo que luego el hombre hace, que es tomar su camilla, ahora resulta que era transgredir el sistema religioso. Toma castaña, ¿no? Eso de toma tu camilla y anda... O sea, tanto la propia sanación que Jesús hace, como lo que luego hace este hombre, prohibido, según la religión. Es chistoso, pero al mismo tiempo es triste. Ver que el sistema religioso, que debería ser agente de salvación, es lo contrario. Coarta la acción de Dios, coarta la gracia. Y los religiosos, que luego se ve después, no lo hemos leído, pero luego se ve cómo se desencadena el relato. Los religiosos de la época se enfadan. Cuando irrumpe la vida nueva de Dios en una persona,
se enfadan los que tendrían que estar aplaudiendo y dando gloria a Dios. Yo no sé si esto es para reírse o si es para llorar, pero lo que sí es, o para lo que sí nos sirve a nosotros, a los de Calle Ollerías 31, es para que seamos una comunidad de libertad y de gracia y de no volvernos legalistas, que es lo que pasa después en el relato, ¿no? Hermana y hermano mío, el Evangelio dice una verdad muy grande. Para levantarse y caminar, para coger esa camilla que representa toda una vida condicionada, primero hay que escuchar al Hijo de Dios que te llama a esa vida nueva. Así que, como portavoz, te digo, levántate, toma tu camilla y anda.